Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Kaya rompió en llanto tras el inesperado regalo de Çağatay Ulusoy. No te imaginarás qué pasó entre ellos. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para celebrar un aniversario de una reconocida marca de moda. Entre los invitados, destacaban Azal Kaya y Çağatay Ulusoy, quienes trabajaron juntos hace varios años en una popular serie turca que marcó a toda una generación. Aunque muchos pensaban que su relación era puramente profesional, lo que ocurrió aquella noche cambió totalmente esa percepción. Según testigos presentes en el lugar, Çağatay llegó al evento con una actitud misteriosa, cargando una pequeña caja envuelta en papel dorado. Nadie sabía qué contenía, pero todos notaron que sus ojos buscaban constantemente a una sola persona, Azal. Al encontrarla entre los invitados, se acercó sin dudar y, frente a todos, le entregó el regalo. La actriz, visiblemente sorprendida, abrió la caja y al ver su contenido no pudo contener las lágrimas. «No puedo creer que recuerdes esto», dijo Azal con voz entrecortada mientras sostenía un pequeño colgante en forma de estrella. Este colgante tenía un significado muy especial, era idéntico a uno que ella había perdido durante las grabaciones de la serie que protagonizaron juntos. En su momento, confesó que ese objeto le había sido regalado por su madre y que representaba uno de los recuerdos más valiosos de su infancia. Lo más impactante fue que Çağatay había mandado a hacer una réplica exacta del colgante, utilizando las pocas fotos que existían de él. «No podía dejar de pensar en lo mucho que significaba para ti. Sabía que debía devolvértelo, aunque fuera de otra forma», explicó el actor ante los medios. La reacción de Azal fue tan emotiva que muchos de los presentes no pudieron evitar conmoverse. Las imágenes de ella limpiándose las lágrimas mientras abrazaba a Çağatay se viralizaron en redes sociales en cuestión de minutos. Los fans no tardaron en reaccionar. «Esto es más romántico que cualquier escena que hayan compartido en pantalla», escribió una seguidora en Instagram. Pero, ¿qué significa esto para su relación actual? Aunque ambos están comprometidos en sus respectivas vidas sentimentales, el gesto reavivó viejos rumores sobre una posible historia de amor entre ellos. Al ser cuestionada sobre esto, Azal sonrió y dijo: «Çağatay siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón, pero no todo amor tiene que ser romántico». A partir de aquella noche, los rumores sobre la relación entre Azal Kaya y Çağatay Ulusoy comenzaron a multiplicarse en los medios turcos y en las redes sociales. Algunos medios incluso publicaron titulares especulativos, insinuando un posible reencuentro romántico entre los actores. Sin embargo, tanto Azal como Çağatay se mantuvieron firmes en sus declaraciones, aclarando que su conexión iba más allá de lo superficial y que su amistad era una de las más duraderas y sinceras de la industria. Pese a ello, las cámaras los captaron en varias ocasiones en las semanas siguientes, compartiendo cenas, asistiendo juntos a eventos culturales, e incluso paseando por las calles de Estambul. Los fanáticos no tardaron en crear teorías, recopilando cada mirada, cada gesto, como si se tratara de escenas de una novela romántica en la vida real. Uno de los momentos más comentados fue su aparición en el Festival Internacional de Cine de Estambul. Ambos llegaron por separado, pero se sentaron juntos durante la gala y fueron vistos riendo, intercambiando miradas cómplices y disfrutando del evento como si el tiempo no hubiera pasado desde sus días de grabación. Al final de la noche, Çağatay acompañó a Azal hasta su auto, y aunque no hubo contacto físico evidente, la forma en que se despidieron dio mucho de qué hablar. Mientras tanto, los medios comenzaron a buscar más detalles sobre el colgante que Çağatay le había regalado. Según una entrevista exclusiva con el joyero que realizó la pieza, Çağatay se había presentado en su taller con una vieja fotografía en blanco y negro. Tenía la imagen impresa en papel, algo que ya casi nadie hace, comentó el artesano. Me pidió que cada detalle fuera idéntico. Era más que un encargo, era un homenaje a un recuerdo. Azal, por su parte, se mostró agradecida por el apoyo del público.
En una publicación en sus redes sociales, compartió una imagen del colgante junto a una foto de su infancia con su madre. Algunos regalos trascienden el valor material. Gracias por recordarme quién fui y por valorar quién soy, escribió, acompañando el texto con un corazón dorado. Los comentarios no se hicieron esperar. Celebridades, colegas del medio y miles de fans expresaron su admiración por el gesto de Kaatay y la respuesta emocional de Azal. Esto demuestra que los vínculos auténticos no desaparecen, solo se transforman, escribió un reconocido periodista de espectáculos. Sin embargo, no todo fueron reacciones positivas. Algunos sectores de la prensa sensacionalista comenzaron a cuestionar si este tipo de gestos no eran una falta de respeto hacia sus respectivas parejas actuales. Kaatay, quien se ha mantenido reservado respecto a su vida privada, no hizo comentarios al respecto, mientras que Azal fue más directa. No me corresponde a mí dar explicaciones sobre mis sentimientos. Solo sé que hay personas que marcan tu vida, y Kaatay es una de ellas. La tensión mediática creció tanto que los representantes de ambos artistas emitieron comunicados oficiales pidiendo respeto a su privacidad. La amistad entre Azal Kaya y Kaatay Ulusoy es una muestra de madurez emocional y cariño genuino. Cualquier interpretación que se aleje de ese marco, responde únicamente a la necesidad de crear polémica donde no la hay, decía el comunicado. A pesar de la controversia, la historia del colgante se convirtió en un símbolo. Muchas personas comenzaron a compartir sus propias historias de objetos perdidos y reencontrados, creando una ola de nostalgia colectiva. Incluso una tienda de joyas lanzó una línea de colgantes en forma de estrella, en honor a la historia que tocó miles de corazones. Con el paso de las semanas, la atención mediática empezó a disminuir, pero el vínculo entre Azal y Kaatay seguía dando señales de fortalecerse. En una entrevista reciente, Azal fue consultada sobre su definición del amor. Su respuesta dejó a todos reflexionando: el amor no siempre es posesión. A veces es simplemente memoria, cuidado y presencia, incluso en silencio. Kaatay, por su parte, ofreció una charla en una universidad de artes donde habló sobre la empatía en el arte de actuar. Aunque no mencionó directamente a Azal, una frase suya resonó entre los presentes: a veces, el mayor acto de amor es recordar. Recordar lo que para otros fue importante, incluso cuando ellos han intentado olvidarlo. Finalmente, en una publicación inesperada, Azal compartió una imagen de ambos durante el rodaje de la serie que los unió. La fotografía mostraba a los personajes abrazados, pero el mensaje era lo que más llamó la atención: algunos lazos no necesitan explicación. Simplemente son. Este gesto, que muchos interpretaron como un cierre simbólico, dejó claro que lo vivido entre ellos, fuera lo que fuera, había dejado una huella profunda. No se trataba de revivir un pasado romántico, sino de honrar lo que compartieron como compañeros, amigos y almas sensibles en un mundo donde la fama muchas veces borra la autenticidad. Y así, entre lágrimas, colgantes, rumores y silencios llenos de significado, Azal Kaya y Kaatay Ulusoy demostraron que a veces, las historias más verdaderas no necesitan finales felices, solo necesitan ser contadas. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que este gesto fue solo una muestra de amistad o hay algo más? Escríbanlo en los comentarios. Y si les gustó este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.